Buenas noches a todas y a todos los que nos están sintonizando ya en Luciérnagas número 33, en la última emisión de esta temporada de este año. Regresaremos hasta el próximo año, el jueves 11 de enero, con una nueva emisión. Y queremos despedirnos analizando un tema de suma relevancia para nuestro estado y para nuestro país. Y es la crisis de la Universidad Michoacana, una crisis que tiene responsables, que tiene nombre y apellidos, y que la han venido provocando no de un tiempo para acá. Es un proceso lento, paulatino, de prioridades del gobierno federal y del gobierno estatal, que han venido poniendo en este momento en jaque a decenas de familias nicolaitas que no han recibido sus salarios y que hoy se cumplen 44 días de paro en reclamo de algo justo, que es el pago por el trabajo devengado. Así es que hoy vamos a analizar esto en Luciérnagas. Quédense, ayúdenos compartiendo la emisión, den me gusta, comenten. Eso hace que más y más compañeros y compañeras se sumen a esta transmisión. Vamos a la cortinilla y regresamos. Luciérnagas, Luciérnagas, Luciérnagas. El espacio para la discusión de las ideas, para alejarnos del ruido mediático y encontrarnos entre los comunes. Si estás cansada de la desinformación, aquí tienes un espacio cada semana. Si estás viendo esto, eres la resistencia. No estás sola. Ya estamos de vuelta y gracias a todos los que ya están compartiendo esta emisión. Y sin más preámbulo, recibo esta noche a nuestros invitados. Del lado derecho nos acompaña Roberto, es estudiante de la Facultad de Historia. Roberto, buenas noches. Sí, de quinto semestre, buenas noches. Buenas noches. Está el compañero Omar, buenas noches. Buenas noches. Y está el doctor Nava, buenas noches. Buenas noches. Ya ha estado por este programa y esperemos que nos siga acompañando. Iniciemos la conversación. ¿La universidad está en crisis o no está en crisis? ¿Es un problema estructural ya de la propia universidad o esto se puede resolver simplemente con prioridades de gasto? Hay distintos tipos de enfoques que podríamos aplicar a esta situación de la universidad. Desde luego la situación financiera es grave en este momento, puesto que ni siquiera se ha podido cubrir oportunamente los salarios de manera, pues en tiempo y forma, como suele decirse. Pero hay otra crisis que atraviesa la universidad, es una crisis moral, es una crisis política, es una crisis de agotamiento de los modelos de conducción, de administración de la propia universidad, que ya no son los adecuados para una institución de la magnitud que tiene la Universidad Michoacana. Y es una crisis sobre todo que se ha fomentado también, igual que la crisis financiera, con el fin de alejarla de su perfil original, de su perfil político, social, del sentido que ha tenido históricamente como universidad, como una universidad popular, que es lo que se quiere poner en crisis a través también de la manipulación del presupuesto para reducir y obligar a la universidad a aplicar una serie de reformas, tanto de carácter administrativo como sobre todo de carácter político, y que atentan contra la misma ideología y la identidad de lo que se llaman los nicolaitas. Y en este sentido, para pasar después con nuestros compañeros, ¿qué tanta responsabilidad han tenido los últimos rectores en la conducción de esto que usted ha descrito? Pues bastante responsabilidad, pero particularmente yo me referiría a los dos últimos rectorados, que es donde más se ha agudizado la situación y donde más se han aplicado este tipo de políticas que socavan la posibilidad de que la universidad cumpla cabalmente con sus funciones, se desarrolle y que además, sobre todo, conserve esta situación, este perfil de una universidad popular. Bien. Omar, ustedes han analizado algunas cifras de la universidad sobre las prioridades de gasto que ha tenido, claro, porque la universidad sostiene que son las jubilaciones y pensiones el gran boquete que hace que hoy esté en esta situación de imposibilidad de pago. ¿En qué se gasta realmente el dinero? Bueno, es ambiguo, ¿no? Las autoridades nos dan una cifra, sin embargo, pues en el análisis se demuestra que son otras. El total del presupuesto de la universidad se destina a 40% de gasto administrativo, es decir,
en cuestiones meramente operativas de funcionamiento de la universidad. De ahí se desprende que la Auditoría Superior de la Federación observó más de 125 millones de pesos a la universidad por gastos meramente inútiles y sin ninguna justificación social que valiera la pena. De estos, del 100% también del presupuesto, solamente entre el 20 y el 16% es para jubilaciones y pensiones. Las casas del estudiante representan apenas un 2%, gratuidad 1.8% del presupuesto. Es decir, a los sectores que se les aqueja como los responsables de esta crisis, resulta que no son los responsables de la crisis, porque tan solo de jubilaciones es el 16%, de gratuidad 2% y de casas del estudiante otros 2%. Estamos hablando de alrededor de un 20%, lo que se destina a los tres sectores que se dicen que son el problema financiero. Sin embargo, en el gasto administrativo se va más de un 35% del presupuesto. Es decir, si la universidad realmente quisiera ser más eficiente en términos meramente neoliberales empresariales, pues empezaría por ahí, ¿no? Realmente hacer como una reforma administrativa para reducir estos gastos, ¿no? Veíamos a inicios de 2017 que el rector presenta un plan de austeridad con más de 40 puntos. Sin embargo, nada más ahorró 50 millones de pesos. Entonces, por ahí va el asunto, ¿no? ¿Qué pasa con la cuestión de la crisis de la universidad? No es que la universidad esté en crisis, porque una universidad no puede estar en crisis, no es una empresa, es un sector público. Lo que está sucediendo es que la Federación y el Congreso están dejando de invertir en gasto público hacia la universidad, y por lo tanto se ha ido provocando esta crisis. Si a eso le sumas los malos manejos administrativos, la falta de transparencia, la corrupción, obviamente la universidad tiene un serio problema financiero y eso no se puede evitar. Entonces, creemos que las autoridades han usado los datos de manera que les pueda ayudar para presentar a la universidad como un problema de crisis, ¿no? Son 7 universidades las que encuentran hoy en problema financiero. De estas 7, solamente la Benito Juárez, que está en Oaxaca, y la Michoacana, no tienen una reforma en su régimen de pensiones y jubilaciones como el que está actualmente en la mayoría de los trabajos y de las prestaciones de servicios, ¿no? Entonces va por allá, ¿no? O sea, la idea es, como decía el profesor, es un chantaje político para reformar este régimen de pensiones y jubilaciones. Muy bien. Roberto, ¿cómo se ha involucrado la comunidad estudiantil en todo este proceso? No solo desde hace 40 días, supongo que desde antes han venido analizando pues toda esta serie de acontecimientos que nos llevan a lo que estamos actualmente. Bueno, realmente la reacción de la comunidad estudiantil ha sido pues poca, y sobre todo esto es gracias a la desinformación que existe, ¿no? Porque básicamente el sector estudiantil está como designado a, pues quizás solamente escuchar lo que pues es necesario que les convenga a las personas, ¿no? A la gente que está dando clase. Es difícil hablar que ha habido una reacción por parte del sector estudiantil, porque pues también es muy difícil que nos organicemos en las situaciones actuales de la universidad, ¿no? En las situaciones actuales, por ejemplo, del aula. Pues sí ha habido como voces, pero alejadas, ¿no? Digamos que la reacción ha sido como muy minúscula, y pues es algo preocupante hasta cierto punto, porque pues el sector estudiantil es para mí, o sea, no es porque yo sea estudiante, pero sostengo que es el más importante dentro de la vida activa de una universidad, ¿no? Porque pues básicamente se debe a nosotros el que pues una institución de este calibre esté viva, ¿no? Entonces, pues la reacción, pues hay que buscarla, ¿no? Sobre todo eso, hay que buscarla. Bien. Maestro, vayamos a fondo a lo de las jubilaciones. ¿Cuál es el problema actual? ¿Qué tanto están impactando? Porque sobre ahí se ha venido todo el argumentario del gobierno estatal. Sí, bueno, hoy ya va quedando claro, incluso en el Congreso del Estado de Michoacán, que el tema de las jubilaciones no es el fundamental. Ayer, en una audiencia en que participaron las dirigencias de los sindicatos titulares de contratos colectivos, el SPUM y el SUEUM, y también comisiones ampliadas de estos mismos sindicatos, y que fueron recibidos por el presidente de la mesa directiva del Congreso
y por miembros de las comisiones de Hacienda y de Presupuesto. Ellos mismos llegaron en esa audiencia a declarar que ya queda claro que no es el tema de las jubilaciones el origen del problema financiero de la universidad. Como decía Omar hace unos momentos, las jubilaciones representan el 16% del presupuesto de la universidad, pero no ha sido siempre así. Históricamente han oscilado entre el 7 y el 8%. Entonces, ¿por qué se ha disparado hasta un porcentaje que duplica lo que históricamente se había tenido? Pues fundamentalmente porque se ha reducido las asignaciones presupuestales a la misma universidad. Es decir, la universidad tuvo su presupuesto más alto en el año 2012 y a partir de 2013 se han venido aplicando poco a poco o a veces drásticamente los recortes o las disminuciones a estas asignaciones presupuestales. Pero si volviéramos a niveles similares a los de 2012, digamos, en cuanto a la asignación por estudiante inscrito en la universidad, entonces el nivel que representarían las jubilaciones andaría alrededor del 7 u 8% nuevamente. Pero ¿qué pasa entonces? Bueno, que nuestra universidad recibe anualmente, por cada estudiante inscrito en licenciatura, recibe 43,000 o un poco más de pesos, cuando el promedio nacional rebasa los 60,000 pesos. Y hay instituciones, particularmente la UNAM, el Instituto Politécnico, la Universidad Autónoma Chapingo y la Universidad Autónoma Metropolitana, sí, que están por arriba de los 100,000 pesos o cerca de esta cifra por cada estudiante inscrito al año. Entonces, es evidente que hay una política muy diferenciada entre estas instituciones, una política dictada desde las instancias de gobierno federal que ha limitado la capacidad financiera de la universidad y ha hecho que se aumente la magnitud del peso de las pensiones en el presupuesto de la universidad. Pero está claro pues que con un presupuesto mayor que se equiparara por lo menos al promedio nacional, con eso se reduciría el peso específico que tiene en las jubilaciones. El exrector Jara hoy es subsecretario. Así es. de Educación Superior. ¿Podría tener mucha influencia en decidir el rescate o dar un presupuesto por lo menos equiparable con el de la UNAM que usted describe por estudiante? No, el del promedio nacional. 60,000 pesos, estamos hablando, 20,000 pesos más por estudiante. Sí. ¿Cuál ha sido el papel de Salvador Jara en todo esto? ¿Él se jubiló con una pensión de las más altas o la más alta de la universidad? La más alta. Que sigue cobrando, aparte de cobrar el puesto de subsecretario. Claro, él se jubiló después de dejar el gobierno del Estado en 2015 y regresó a la universidad por un breve tiempo y tramitó su jubilación, pero en una situación muy particular. Antes de jubilarlo, lo ascendieron de categoría hasta la categoría más alta que existe en la universidad, que es la profesor investigador titular C, pero esta categoría él nunca la había ejercido. Entonces fue un doble movimiento de ascenderlo, promoverlo, como es el término que se utiliza en estos casos. Y no la ejerció ni un día, digamos. No la ejerció porque se le promovió exclusivamente para jubilarlo. No es una situación, diría yo, excepcional. Ya ha ocurrido con otros exrectores también que salen de la rectoría con una categoría mucho más alta que la que tenían al ejercer la docencia. Y se han jubilado o no se han jubilado, pero generalmente utilizan la rectoría para promoverse. Pero el caso de Salvador Jara es particularmente notable por el cinismo que representa. Sus declaraciones de hace unos días que decía que él no iba a hacer nada. Sí, que no tenía dinero para resolver el problema financiero de la universidad. Ahora sabemos que no es así, que siempre ha habido algunos recursos de los que se pueda disponer para mejorar esta situación de crisis financiera en la universidad, pero como decía Omar, claramente se trata de apretar estas finanzas universitarias y usarlas como un chantaje para que los sindicatos, es decir, los trabajadores de la misma, acepten modificar el régimen de jubilaciones y pensiones, como primer paso, entre otras reformas que se han de aplicar a futuro.
digamos que ahorita hay una modificación por lo que relata el maestro Nava en el Congreso del Estado, pero hasta hace poco por parte de la presidenta de Educación había presiones, no propuestas, es decir, o se someten o se someten. Claro. Y esto me dice que hay un cambio ahora en el Congreso. Sí, pero son distintas posturas, digamos. Ella habla como presidenta de la Comisión de Educación, hablamos de la diputada Xóchitl Gabriela Ruiz González, que es del Partido Revolucionario Institucional, pero quienes atendieron la audiencia del día de ayer fueron el presidente de la mesa directiva y diputados de las comisiones de Hacienda y de de presupuesto. Entonces, pues son posturas diferentes, digamos. Ojalá que cambie. Omar. Sí, nada más quería comentar algo muy rápido, agregar a lo que dice el profesor Nava sobre el desfinanciamiento. Es tanto así, si el Congreso del Estado realmente quisiera rescatar a la universidad como se ha pronunciado, empezaría por reconocer lo que no reconoce de la universidad, que es el bachillerato nicolaita, que es la gratuidad y las prestaciones del contrato colectivo que no reconoce. Entonces, esto también es una suma importante de dinero que beneficiaría al presupuesto de la universidad. Entonces, si realmente se quieren dar como los salvadores, pues hay que iniciar desde ahí, ¿no? Entonces, nada más quería comentar eso. Bien, para cualquiera de los dos que quiera contestar, ¿cómo se han venido organizando? Entiendo que han formado un frente, ¿en qué consiste el frente? ¿Cómo se pueden incorporar los compañeros que nos están viendo? ¿Qué actividades se han venido haciendo estos 40 días? ¿Y qué viene hacia adelante? Bueno, el frente se llama Frente en Defensa de la Universidad Pública. Básicamente tenemos trabajando ya aproximadamente un año, desde el pasado ciclo escolar, cuando lo de la toma. Bueno, y este frente, pues como su nombre lo indica, pues lo conforman varios sectores de la comunidad estudiantil, ¿no? Desde profesores, trabajadores y también, por supuesto, estudiantes. Y básicamente hemos estado intentando como acercar a todas aquellas personas que han estado buscando vías alternativas de lucha y vías alternativas, pues, donde se les puede escuchar, gente de ambos sindicatos y, por supuesto, gente también, pues, de la sociedad civil, porque es algo muy importante para nosotros que la sociedad de Morelia, pues, comprenda la magnitud de lo que está pasando actualmente en la Universidad Michoacana. En estos días hemos, pues, instalado mesas informativas, sobre todo, en plazas públicas. Hemos estado realizando paneles informativos con maestros que forman parte, maestros y estudiantes, por supuesto, que forman parte del frente en algunos espacios de la universidad, y sobre todo hemos buscado eso también, el acercamiento con sectores a los que difícilmente la información les llega como tal, ¿no? Porque sobre todo es eso, que la información que ronda pues la región, o que ronda pues la comunidad moreliana, pues es la información que nos quieren vender como tal, que las casas de estudiantes tienen la culpa, que los profesores y sus jubilaciones y pensiones junto con los trabajadores tienen la culpa, que el bachillerato nicolaita pues es culpable de lo que está pasando, cuando vemos que esto ya es algo más de fondo, que básicamente es el recorte presupuestal. Entonces, es lo que hemos hecho hasta ahora, también como estudiantes, a partir de la trinchera del frente y pues de la postura que ha ejercido esta organización desde el principio. Estamos buscando formar sobre todo un aglutinamiento estudiantil que dé cara a lo que está pasando, y eso es algo que se está cocinando poco a poco. Se llama Asamblea Estudiantil en Defensa de la Universidad Michoacana, y pues es lo que estamos buscando. Estamos buscando el vínculo no solamente con estudiantes o con maestros o trabajadores, sino también con todos aquellos que se están viendo de una u otra forma pues dañados por lo que está pasando. Por ejemplo, pues los sectores de comercio, todos aquellos que pues rentan un lugar para que los estudiantes se queden a vivir, también transportistas. Básicamente Morelia, y lo digo, es una ciudad estudiantil cuyo alma es la Universidad Michoacana, y si la Universidad Michoacana se pierde, pues Morelia estaría en grandes problemas también. Bien, voy a leer algunos comentarios para ya pasar a la ronda final de preguntas. Lucía Salcido Cadena, última emisión del año, ha sido un excelente programa, la lucha sigue, saludos Lucía. Canet Jacinto, es fundamental la movilización de la comunidad estudiantil
Hay plan de acción de la comunidad estudiantil. Ahorita nos han comentado que hay algunas actividades, al final nos resaltan cuáles siguen. Janet Arroyo, saludos. Jacinto Canex, saludos al doctor Nava y a los camaradas Amin y Roberto. Alfredo Juárez, saludos al profe Nava y el compañero Omar. Rogelio Cerón, todo el apoyo en su lucha. Gracias a todos los que ya están comentando y han estado compartiendo. Maestro, ¿cómo han fungido los sindicatos en estos 40 días, en esta resistencia? ¿Cómo ve el ánimo entre sus compañeros a la distancia? ¿Y qué saldos tienen pendientes? ¿Cuántas quincenas? ¿Cuánto se les adeuda? En este momento, suspendieron el pago a partir del 31 de octubre, que es cuando inicia también el paro de brazos caídos, como se le ha llamado. Y creo que hay ánimo de la gente en movilizarse, en presionar, en exigir. Más bien la dirigencia de los sindicatos a veces o muchas veces no ha estado a la altura de esta demanda de las bases de los sindicatos. Es muy probable que la sola movilización no sea suficiente para la resolución del problema, que tiene que ser resuelto desde luego en altas esferas de poder del Estado mexicano y del Estado de Michoacán. Pero la gente, a pesar de eso, siente que si no se hace presente en las calles, en las plazas, que si su voz no se hace oír en los medios de comunicación, pues entonces estas esferas de poder no van a responder o no lo harán oportunamente para la resolución del problema. De tal manera que yo encuentro en las bases del sindicato, sobre todo de profesores, pues un ánimo sí de participación que se ha expresado en una gran marcha el 9 de noviembre, sí. 9 de noviembre, que fue una marcha impresionante, sobre todo porque hacía muchísimos años que en Morelia los universitarios no se manifestaban en esa magnitud. Y también el día de ayer, por ejemplo, que el sindicato de profesores y el sindicato de empleados se posicionaron sí frente al Congreso del Estado para presionar a que hubiera una audiencia, la cual fue atendida. Y hay que decirlo, no estaba agendada para los diputados, fue la presión desde la calle, fue la presión de la gente presente allí, lo que abrió las puertas del Congreso para que unas comisiones entraran a dialogar con los legisladores. Pero no siempre ha sido así. En algunos momentos sí hemos sentido definitivamente que la dirigencia sindical se encuentra muy por detrás de las demandas o de las exigencias del momento y de las bases del sindicato mismo. Antes de pasar por Omar, ¿cuáles son en este momento, digamos, lo que comúnmente se le conoce como el pliego de demandas o las exigencias inmediatas a resolver? Bueno, en realidad la gente se está movilizando, hay que decirlo, principalmente por el salario. Pero esto también lo hemos aprovechado, como decía Roberto, desde el Frente en Defensa de la Universidad Pública, para hacer conciencia de que el problema salarial no es aislado, que no es simplemente eso, sino que forma parte de todo un programa de reestructuración, un programa de reformas a la universidad que, como decía en un inicio, busca modificar a fondo, pero de manera autoritaria, vertical, la naturaleza de la Universidad Michoacana. Entonces, pues creo que cada vez más gente va asimilando esta idea de que no basta solo con luchar por el salario, con luchar por el dinero suficiente para que se pague con oportunidad, sino de tener un papel participante dentro de la propia vida, porque hay que ser críticos frente al papel que ha tenido, sobre todo el rector Medardo Serna González, que en vez de defender a la universidad, se ha puesto abiertamente del lado de quienes la agreden, de quienes la atacan. Por eso hemos dicho más de una vez, y hay que decirlo siempre, la Universidad Michoacana es una universidad que vale la pena ser defendida y tiene que ser defendida de todos los que la agreden, pero también tiene que ser defendida de sus propias autoridades. Claro. Omar, ¿quieres agregar algo? Bueno, como lo decía el profesor, ¿no? Creo que es momento de comprender que la lucha no es por los salarios. La lucha va más allá de la lucha salarial. Debemos de ser capaces de movilizarnos en defensa de la universidad pública, en defensa de una universidad popular, científica y gratuita, abierta para las hijas y los hijos del pueblo trabajador. Quisiera, no sé cómo andamos de tiempo. Nos quedan 6-7 minutos. Bueno, dar una pequeña reflexión en cuestión de por qué el régimen de pensiones y jubilaciones es tan jugoso
para los empresarios y por eso están sobre él, ¿no? El dinero que existe en las Afores en México representa más de 3,000 billones de pesos, es decir, el 14.5 del PIB del país es dinero que está en Afores. ¿Cuánto representa esto para la Michoacana? Para la Universidad Michoacana representa 1000 veces el presupuesto que tiene hoy en día, ¿sí? Es decir, es algo súper gigantesco que es muy llamativo para los ojos de los empresarios, ¿no? Y por eso están ahí queriendo reformar. Y por eso la lucha no es por los salarios. Claro que es un derecho que se debe de conquistar, que se debe de exigir, y además todo trabajador pues está en su legítimo momento para poder exigirlo, ¿no? Sin embargo, debemos de rebasar la coyuntura, debemos ser capaces de poder organizar toda esta indignidad que se está surgiendo en nuestra universidad y canalizarla a una lucha política más allá. Y no basta, yo creo que no podemos cerrarnos en la universidad. La lucha, nosotros podemos aventar 50 años luchando por democratizar la universidad, y esos 50 años muchos serían en más, porque corresponde a un proyecto de nación. Entonces también debemos de pugnar por un proyecto de nación en el cual nuestra demanda de universidad pública sea considerada. Así es. Roberto, finalmente, ¿dónde los pueden encontrar? Páginas de internet, espacios y qué actividades podrán invitar a la comunidad. Bueno, nos pueden seguir en la página del Frente en Defensa de la Universidad Pública, FEDUP, en Facebook, y también la Asamblea Estudiantil en Defensa de la Universidad Michoacana. Es algo que en estos días se ha estado cocinando, ¿no? Así como tal, todavía no contamos como un espacio propio o autónomo en redes, pero a partir de ahí de la del Frente nos pueden seguir. Y también invitarlos a la actividad que tendremos el día el día lunes a las 10 de la mañana, afuera del Congreso en la Avenida Madero, invitando sobre todo pues a la sociedad en general, pero sí me gustaría hacer énfasis que nos gustaría ver presencia de compañeros estudiantes, como alma de la universidad, y así todo también como pues sociedad en general, y toda aquella persona que sienta pues una deuda moral con la universidad, porque la universidad le ha dado mucho a la gente pues de Michoacán y sobre todo de la ciudad, ¿no? Esperamos a todos ahí, vuelvo a repetir, lunes 10 de la mañana en el Congreso, es un mitin político. Bien, gracias. Leo los últimos comentarios. Mike Chávez, den cursos de derechos nicolaitas. ¿Qué derechos tenemos los nicolaitas? Edith Manso, la única manera de salir esto es organizándonos. Ojalá las y los estudiantes, profesores, trabajadores y toda la sociedad se sumen a la defensa de la universidad. Rogelio Cerón, que el interés político no se anteponga a la educación pública, exijamos nuestros derechos. Saludos desde Veracruz. Qué bueno que nos ven allá. Así es. Una reflexión final, compañeros, rápidamente que haya quedado. Bueno, pues que esta crisis de la Universidad Michoacana en realidad se encuadra dentro de una política general de agresión a la educación superior pública y de abrir más espacios a la educación privada. Miren, el conflicto que tuvimos en el año 2016 por el ingreso y que protagonizaron pues el movimiento de aspirantes y rechazados y moradores de distintas casas del estudiante, fue artificialmente prolongado por las autoridades, por el rector Medardo Serna, hasta más de 60 días, y eso se reflejó en una caída de la demanda en este año, 2017, para el nuevo ingreso a la universidad. Ahora está prolongando también este nuevo conflicto, que ya no es estudiantil, sino que involucra a los profesores y trabajadores administrativos, y que llevamos ya 44 días con dificultades, bueno, y en donde no se están cubriendo cabalmente las funciones académicas. Y esto pues amenaza con que nuevamente para el próximo año se desprestigie a la universidad de tal manera que vuelva a sufrir una caída de la matrícula. Y eso es uno de los objetivos de estas reformas estructurales a las que nos estamos refiriendo, la disminución de la matrícula, hacer bajar la demanda hacia la Universidad Michoacana y canalizar a los jóvenes aspirantes a hacer estudios superiores a otras instituciones, ya sean públicas o privadas, pero particularmente las privadas, en las que cada vez la gente pues ve como más seguridad para su educación.
Pero esto tiene un origen. Sí hay conflictos en la Universidad Michoacana, pero como digo, se están alargando artificialmente. Claro. Roberto. Bueno, pues invitarlos a todos a que defendamos la Universidad Michoacana. En pocas palabras es lo que yo diría. A mí como estudiante de la Facultad de Historia de quinto semestre, puedo decir que la Universidad Michoacana me ha dado mucho. Me ha formado como ser humano, como hombre, como persona. Entonces, pues invitarlos a todos aquellos, vuelvo a repetir, que se sientan en deuda con la casa de Hidalgo. Omar. Bueno, pues mi reflexión sería, ¿no? En cuestión del alusivo al tema que fue hoy, ¿quiénes son los responsables de la crisis en la universidad? Pues parece, a conclusión mía, que los responsables de esta crisis son ellos, las autoridades nicolaitas, las estatales y aquellos que viven en la Casa de los Pinos, ¿no? Entonces, la invitación y la exhortación es a organizarnos, a movilizarnos, a defender nuestra máxima casa de estudios, ya que sin ella, pues, un servidor y tal vez muchos estudiantes no podríamos tener acceso a nuestra formación. Gracias, Omar. Gracias a los tres por haber venido esta noche. Gracias al auditorio que ha estado aquí con nosotros. Saludos al auditorio. Gracias por sus mensajes. Saludos, mensajes cariñosos. Gracias a todos los que nos acompañaron esta noche. Repetimos, esta es la última emisión de este año. Regresaremos el próximo enero con nuevos programas, nuevas emisiones y dejar una reflexión final. La Universidad Michoacana, la Universidad Centenaria, justo en el centenario de la universidad, estalla este proceso de tener su crecimiento académico que ha venido siendo puntero entre las universidades punteras del país y ha sido provocado precisamente por un proceso de privatización de la educación pública. Lo que hoy está pasando en el Senado de la República, hace un momento seguía el debate de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, es eso. A la juventud, al futuro de este país no nos ofrecen educación, nos ofrecen muerte. Y nos van a ofrecer muerte si, por ejemplo, el SPUM estuviera en la agenda de riesgos que nadie conoce y nadie sabemos qué contiene, podría ser abatido en cualquier momento por la Ley de Seguridad Interior, igual los estudiantes, igual cualquier colectivo de este país. Estamos pasando tiempos difíciles y los tiempos difíciles ameritan organización, ameritan unidad y ameritan que luchemos juntas y juntas. Así es que aquí está la invitación. Luciérnaga seguirá adelante como un espacio de comunicación de los de abajo y de las de abajo y seguiremos adelante. Ojalá puedan seguir siendo parte de la resistencia. Nos vemos en la próxima emisión. Felices fiestas, pásensela bien, nos vemos el próximo año. Hasta luego. Luciérnagas, luciérnagas, luciérnagas. El espacio para la discusión de las ideas, para alejarnos del ruido mediático y encontrarnos entre los comunes. Si estás cansada de la desinformación, aquí tienes un espacio cada semana. Si estás viendo esto, eres la resistencia. No estás sola. On a la rage mais c'est pas celle qui fait baver. Demande à Fable avec là comme nos semelles sur les pavés. La rage de voir nos putains de travées, de vivre en travers. La rage gravée depuis bien loin en arrière. La rage d'avoir grandi trop vite quand des adultes volent